Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Ya estamos en la sesión número 7, ¿no? Del presente programa de formación. Bueno, hasta esta etapa, la semana pasada, hicimos lo que eran los fundamentos de la responsabilidad social empresarial. En ambas clases hemos visto de qué manera la responsabilidad social empresarial constituye un elemento más en las relaciones comunitarias. Claro, es otra área, pero vimos cómo podemos conectar esta área con nuestro trabajo de relaciones comunitarias. Entonces, lo que vamos a ver en estas, digamos, dos sesiones, la sesión del día de hoy y la sesión del día de mañana, es la resolución de conflictos, ¿no? Un poco rescatando la información que hemos aprendido, ¿no? Qué aspectos claves, porque todo está conectado, sumando también algunos otros ítems nuevos que tienen que tener en cuenta, ¿no? Como la mediación y ya el trabajo cuando ya, digamos, el conflicto está empezando a surgir, de qué manera podemos coordinar para atenderlo. Pero el enfoque siempre tiene que ser preventivo, eso no tiene que olvidarse. No podemos dejar a que llegue el conflicto, sino tienen que prevenirlo, ¿no? Entonces, esa es la clave. Ahora, igual que las clases pasadas, vamos a hacer esta primera parte, ¿no? Más o menos hasta son las 11 y 7, más o menos 12 y cuarto, por ahí. Y luego tenemos un break y luego tenemos pues un trabajo de grupos. Ya le he pasado este PPT al WhatsApp y también el documento del trabajo de equipo que van a hacer. Básicamente es un análisis de un caso real en el norte del Perú, en la bahía de Sechura. Y ahí, en base a los conceptos, ítems que yo voy a hablar el día de hoy o voy a transmitir, ustedes puedan hacer su análisis, ¿no? Su análisis de ese caso, ¿no? Para tener tiempo suficiente para pensar y ver cómo analizar ese caso, ¿no? Sí, cómo está ahí el tema de relaciones en la prevención de conflictos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Ya es la sesión 7, queda la 8, el domingo, y la siguiente semana, 9 y 10, estaríamos terminando. De esa manera ustedes tienen toda la información ya completa para gestionar las relaciones comunitarias en cualquier proyecto. Lo que les he enseñado es algo que ustedes, lo que se aplique en el día a día en los proyectos. Guarden muy bien sus PPT, sus videos, el material que les he pasado, repasen los videos, las clases, porque el paquete completo es toda la herramienta que se utiliza en las relaciones comunitarias, y se los digo porque estoy yo en eso en el día a día con diferentes equipos. Bueno, avancemos. Acá vamos a ver un video ella es una analista sobre el tema de relaciones, prevención de conflictos, ¿no? Se va a presentar y van a escuchar quién es, ¿no? Es una visión, una forma de analizar de por qué sucede eso, a partir de la opinión que dé digamos, investigadora de estos temas de la Universidad Católica. Daré mi opinión y a partir de eso ustedes puedan entender un poco de los conceptos que hice ella y el comentario que yo dé, puedan tener una visión en lo que es la relación de conflictos, ¿no? Hay cosas con las que estoy de acuerdo, hay cosas que no, pero me escuchen, lo escuchan mis comentarios y puedan tener un panorama. Luego continuamos con los demás conceptos. Entonces voy a proyectar un momento, por favor. Me confirma, voy a poner y si escuchan, me dicen en el chat, se escucha todo claro. ¿Ya? Hola, mi nombre es Maritza Paredes, soy profesora de Sociología en el Departamento de Ciencias Sociales. Vengo trabajando temas de protestas, conflictos ambientales. El tema de las industrias extractivas ha sido central en mi trabajo y por la importancia que tiene para el país. Y espero que mi contribución en esta entrevista sea útil para seguir discutiendo el tema en la facultad, pero también fuera de ella.
Mira, parecido al trabajo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo, el Atlas de Justicia Ambiental, que está financiado por la Comunidad Económica Europea, ha venido tratando de monitorear y registrar conflictos. Y claramente no es un problema solamente del Perú, es un problema que sucede en muchas partes, en las Américas fundamentalmente, y hay un registro como de 540 conflictos. Estos se dan en todas las Américas, no es un problema solamente de los países en su desarrollo, si bien es donde más frecuentemente se dan, también existen en Canadá, en Estados Unidos. Recientemente comunidades como en Denton, Texas, han tratado de paralizar proyectos, hay 75 en Guatemala, muchos también en Argentina, en Colombia. Entonces, no es un problema solamente del Perú, ¿no? Yo creo que en el Perú vivimos de espaldas a un debate internacional en el cual los desafíos de las industrias extractivas están cada vez más señalados, no solamente desafíos medioambientales, sino desafíos en los temas políticos y sociales que están relacionados a si el Estado tiene o no las instituciones para administrar estas industrias, ¿no? Es paradójico, pero más recursos no necesariamente son una bendición si no tienes las instituciones que transformen el dinero, los recursos financieros, la plata, en beneficios concretos para la gente, educación, salud, etcétera, ¿no? Entonces hay que preguntarnos más bien si tenemos las instituciones para administrar las industrias extractivas. Muchos, ¿no? O sea, sabemos que el Estado peruano es un Estado débil y en realidad tal vez la pregunta que deberíamos hacernos no es si queremos o no minería, sino cuánta minería podemos hacer con las instituciones y el Estado que tenemos, ¿no? Esa debería ser una pregunta que nos debemos hacer tanto desde el Estado, pero también desde la sociedad civil, ¿no? Así como se hace factibilidad financiera para los proyectos, tal vez se nos debería ocurrir algún proceso donde se haga una factibilidad institucional, ¿no? Sería interesante pensar, medir si realmente tenemos las capacidades institucionales para hacer minería. Y hay cosas concretas, ¿no? La gente no cree en las leyes o en la institucionalidad ambiental, por ejemplo, porque ve que son instituciones de papel, ¿no? Que están allí archivadas, que de vez en cuando se repiten, pero no necesariamente son parte de su vida cotidiana, no las ven actuando permanentemente en su defensa en la vida cotidiana. Y para poder sacar las instituciones del papel, para volverlas vivas, necesitamos organizaciones, hay que fortalecer las organizaciones. Y ahí yo creo que el Estado peruano está ofreciendo mensajes contradictorios. Si bien hoy día hay un nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental, en el caso de minería, el EIA todavía está en manos del Ministerio de Energía y Minas, que a su vez es el ministerio que promueve la minería. Entonces la gente mira esto como contradictorio, como que hay un conflicto de interés entre quienes financian y entre quienes fomentan los proyectos extractivos y a su vez quienes los fiscalizan. Tenemos ahora la OEFA, pero durante todo el año el Estado ha venido dando mensajes contradictorios sobre ello, ¿no? Se han recortado atribuciones, se le está recortando financiamiento, ¿no? Y entonces hay un conjunto de elementos que llevan a la gente a desconfiar de estas instituciones, ¿no? Es como entrar a jugar un partido de fútbol con fortachones y árbitros que no tienen banderines o no tienen tarjetas, ¿no? Entonces, ¿quién quiere jugar ese partido? Obviamente es difícil. Entonces, creo que hay una necesidad de dejar de negar los problemas institucionales, dejar de pensar que solamente promesas, por ejemplo, la idea de la desalinizadora de agua, ¿no es cierto? Es como una promesa de la empresa, pero no hay un estudio de factibilidad, ¿no? Sabemos recientemente que lo respalda. Entonces, ¿por qué las personas tienen que confiar en un Estado que más bien lo han visto y lo ven en el día a día débil, ¿no? Se ha venido hablando mucho de eso, ¿no? De la necesidad tal vez de privatizar la propiedad de los recursos naturales. Nosotros tenemos un legado legislativo, continental, europeo, en donde los derechos de propiedad sobre el subsuelo son de la nación, a diferencia de los países anglosajones. Obviamente eso va a reducir y va a generar mayores incentivos para que aquellos que son propietarios de las zonas donde se va a producir el mineral o donde se va a extraer el mineral puedan participar, ¿no? De los beneficios de esta empresa. Sin embargo, hay que mirar
los problemas o las operaciones extractivas como algo que va mucho más allá de las tierras o los límites de la operación. Muchas de estas operaciones extractivas tienen impactos, externalidades ambientales y sociales que se van fuera de los límites de la operación misma. Y entonces se vuelve más como un problema en los comunes, ¿no? Como un problema en donde todos de alguna manera nos vemos afectados, pero pocos se ven beneficiados, ¿no? Entonces hay que pensar en que los costos de las industrias extractivas, sobre todo en un país sin las instituciones ambientales como las que hemos estado hablando y otro tipo de instituciones, son pagadas por las comunidades que están alrededor. Todos nos beneficiamos de la minería y fundamentalmente los que estamos en ciudades. O sea, de alguna manera, tanto tú y yo estamos beneficiados por una economía que ha crecido sobre la base de la minería, pero ni tú y yo pagamos los costos de ella. Al contrario, los costos de esa minería están muy lejos de nosotros. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar los limeños, por ejemplo, por los costos que produce la minería en las zonas que están a su alrededor? Y ese es un problema que no se soluciona con un cambio de derechos de propiedad necesariamente. Sobre todo, además, hay que recordar que muchas de estas empresas tienen distintos historiales. Southern, por ejemplo, en el caso de Tía María, lamentablemente es una empresa que viene ya con algunos antecedentes, ¿no es cierto? Está entre las 10 empresas más multadas por la OEFA en el Perú, tiene 14 multas que se les han sido impuestas, viene con una denuncia, ¿no?, de ecocidio en México por derrames de sulfato de cobre. Entonces, obviamente, con esos antecedentes, con los impactos que van más allá de los límites de producción de la empresa y sin instituciones, uno puede entender mejor lo que sucede en Tía María. Es una pregunta importante porque hemos venido hablando mucho del Estado de Derecho. Obviamente todos los peruanos yo creo que apreciamos el Estado de Derecho. La pregunta que tenemos que hacernos es si realmente podemos hablar de Estado de Derecho en el Perú para todos los peruanos, ¿no? Cuando vemos que la Policía Nacional, que se supone debería estar a la defensa, ¿no?, de todos los peruanos sin ningún tipo de discriminación, brinda servicios a las empresas, ¿no? Y recuerdo mucho la imagen esta de filosofía triple X, ¿no es cierto?, apoyando a Sauder. Obviamente para estas personas entonces el Estado de Derecho no es tan derecho, ¿no es cierto?, y tiene sus privilegiados. Igual cuando estamos hablando de que la empresa puede prometer, hacer promesas sobre mitigación ambiental o que no va a usar el agua y la va a desalinar, pero no se le exige factibilidad, mientras al resto de peruanos nos exigen un conjunto de certificaciones cada vez que queremos hacer algo en el Estado. Entonces, no estamos hablando de Estado de Derecho necesariamente. Entonces, tenemos que admitir que nuestro Estado de Derecho es un Estado débil y que con ese Estado de Derecho es difícil realmente poder dialogar. Lo otro es que yo veo mucha deslegitimación a la organización social de la población cuando es justamente esa organización la que se requiere para poder tocar los temas de fondo. O sea, no podemos solucionar los problemas de la institucionalidad ambiental, los problemas de la transformación del capital financiero que traen las empresas en capital humano, en educación, en salud, si no tenemos instituciones y organizaciones. Y para eso se requiere tejido social, se requiere organizaciones que puedan realmente hacer demandas. Y si más bien lo que se hace es destruirlas o condenarlas o deslegitimarlas, entonces no hay con quién dialogar. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso chileno, Codelco, que es la principal empresa propietaria del cobre, tiene una actitud diferente. Las empresas tienen una actitud diferente. Reconocen que hay problemas y han pedido tratar de solucionarlos trayendo ONGs que puedan realmente decirles cuáles son esos problemas en lugar de ocultarlos y tratar de resolverlos juntos. Cuando hay crisis de esta magnitud, no se pueden resolver las cosas con un poco de maquillaje, se requieren realmente reparación de daños. Y yo creo que hay un problema mucho más serio en el Perú, y es que hablar de las personas que protestan, como en el caso de Tía María, de antimineros terroristas, es más bien una manera de hacer terrorismo, es una manera de apología a la violencia. Porque los sociólogos sabemos que la violencia es muy distinta al conflicto. El conflicto nos ayuda a llamar la atención al Estado
para poder negociar dentro del sistema, dentro de nuestras instituciones democráticas, nuevos resultados. Pero si tú niegas la identidad de otra persona, niegas sus demandas, niegas las razones que están detrás de su protesta y más bien polarizas la discusión tratando de deslegitimar, lo que estás haciendo es crear nuevamente en el Perú condiciones para frustración, condiciones para un tipo de discusión que no está dentro del sistema, sino más bien gente que empieza a frustrarse del sistema y que quiere salir de él. Entonces yo diría que todos aquellos que hablan de terrorista antiminero, más bien en lugar de estar tratando de acusar a violentistas o acusadores, están más bien haciendo de alguna manera apología de la violencia. Bueno, ahí han visto la opinión de Maritza Paredes. Siempre es bueno escuchar opiniones para poder entender el problema, ¿no? Eh, un aspecto importante de lo que dice Maritza Paredes es el tema de las instituciones, ¿no? Muchas veces las instituciones, que son las reglas de juego de un país, de una región, de una provincia, un distrito, no funcionan. Nosotros los individuos funcionamos, nos desarrollamos en función de las instituciones que están en nuestro país. Si estas no funcionan, entonces no hay reglas, es como jugar un partido de fútbol sin reglas, es lo mismo. Entonces, los países donde las instituciones o las reglas están claras y se cumplen, entonces hay predictibilidad y hay menos conflicto. Entonces, las instituciones en el marco de los proyectos, muchas veces de los proyectos mineros, ¿no? No está funcionando bien. ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, las mineras aportan canon y todo esto, y lo hacen muy bien, pero el dinero pues no se invierte, el Estado no lo invierte. Hay es ineficiente en usar todo ese dinero que aporta la minería en proyectos de desarrollo que podrían ayudar y que bien los relacionistas saben cuáles son, porque hemos visto varias clases, pero ese dinero no vuelve, ¿no? Entonces, no es un tema de la empresa, es un tema de institución, ¿no? Entonces, esto agrava el conflicto. Y es importante que eso lo sepan. Como relacionistas comunitarios, en las relaciones comunitarias es bastante práctica, analizamos todo, digamos, la prevención de conflicto en campo, ¿no? Eh, pero como ya les dije en algunas clases, se van a dar cuenta que algunos problemas ya escapan de sus manos y están al nivel institucional. Por ejemplo, una mesa de diálogo, primera sesión, le dicen que va a construir el colegio, segunda sesión, le dicen lo mismo, tercera, cuarta, quinta, sexta, y nunca construye el colegio el Ministerio de Educación. Eso, ¿cómo ustedes ayudan en eso? Entonces, quizá de repente son más propositivos y hacen alguna alianza, le dicen, mire, nosotros ponemos el 70%, ustedes el 30%, por ahí pueden ayudar, pero al final hay cosas que vienen de la institución y causan molestia en la población. Entonces ahí hay que hacer varias reformas, ¿no? Reformas que se tienen que estudiar muy bien, ¿no? Uno es darle propiedad subsuelo a las comunidades, que sería adecuado porque negociarían directamente con la comunidad y ya no habría problemas. Eh, otro es una reforma que el canon en verdad se invierta, ¿no? Rápido, ¿no? Eficientemente, no esperar muchos años para construir carreteras y todo eso como sucede en otros países, en Canadá, Australia, las minerías se desarrollan y el dinero se invierte rápidamente. O sea, hay un movimiento de inversión, entonces, ¿quién va a estar en contra, no? Eh, Cuando ella habla de un Estado fuerte, no es un Estado grande, no es que tenemos que poner Ministerio del Ambiente, Ministerio del Agua, Ministerio del Árbol. Eso es más burocracia. Si vamos a hablar de un Estado fuerte, es un Estado pequeño, eficiente, ¿no? No necesitamos hacer 20 oficinas, 20 ministerios para manejar las cosas. Hay más burocracia, entorpece eh, adecuadamente el manejo, la gestión. Si es pequeño, puede dedicarse solamente a los aspectos que en verdad, digamos, se necesita la población y no lo puede dar otras áreas. Pero no hay que quedarnos con la idea de un Estado fuerte más grande. Peor es, peor es. Otro aspecto que rescata
Bueno, ella habla de apología a la violencia. Lo que sucede es que en el campo hay actores que sí buscan ir en contra de la inversión, eso es innegable, y de repente ella no lo reconoce, porque lo está viendo desde un análisis más teórico, pero en el campo hay actores que simplemente están en contra del proyecto por sus propios intereses y van a hacer todo lo posible para ponerse en contra. Eh, y eso hay que tenerlo cuidado. Ustedes como relacionistas comunitarios, si ven un actor como eso, tienen que tratar de confrontarlo en el sentido de manera estratégica, yendo a sus bases, quitándole, digamos, cambiando las percepciones que ellos están divulgando, el mensaje que ellos están divulgando. Nosotros hacemos otra estrategia de comunicación, todo lo que hemos visto, ¿no? Mapeando bien a esos actores, ¿no? Porque sí los hay y generan violencia, sino que lo que pasa es que a veces la estrategia de las industrias, es decir, bueno, ellos son unos violentistas, ¿no? Es bien duro decirlo. Entonces esto a veces no es bien aceptado por un sector, porque si no, no son violentistas, están exigiendo su derecho. Pero hay que tener mucho cuidado. Ustedes son relacionistas y lo que buscan es que la empresa avance. Hay que hacerlo con transparencia, ¿no? Hay que hacerlo desde etapas muy tempranas, ¿no? Identificar el conflicto previamente. De repente solamente él quiere que le apoyen un proyecto y a la larga, si le apoyamos, vamos a gastar 20.000 soles y no vamos a perder 1.000.000. Ustedes con las herramientas que tienen van a poder identificar y si ven que es mejor apoyar su proyecto en las etapas tempranas, es mejor hacerlo que a perder millones, ¿no? Entonces, los conflictos surgen cuando hay contraposición de metas, de objetivos. El objetivo se contrapone al otro y eso se puede identificar ustedes con la información que hemos ido trabajando, pueden identificarla y en esas etapas tempranas abordarlas, ¿no? Eh, entonces, eh, estos serían los temas, ¿no? Otro detalle que también ella, digamos, Marisa Paredes habla bueno, las empresas, algunas empresas mineras, pues, tienen varias acusaciones por la OEFA y de repente han hecho algún impacto en otros países. Hay que tener en cuenta que son empresas de riesgo, ojo, no son empresas, eh, digamos, suaves o limpias, ¿no? Son empresas que tienen un riesgo y para esas empresas van a trabajar ustedes. Una empresa petrolera, como lo pasó en Repsol, puede haber en un momento un derrame. Una empresa minera puede haber algún momento un riesgo, es constante, pero no la descalifica como una empresa que está haciendo, está aportando, está mejorando. La idea es que ustedes en los equipos traten de mejorar la gestión social. Si la encontraron en el 2022 de una manera, al 2025 tiene que llevarla al top de la gestión social o mejorar eso. Pero de antemano, eh, ya estigmatizar a una empresa, decir, no, son malas, y, y usar un indicador de la OEFA, como que ya tiene varias denuncias, y ya con eso condenar, no es lo adecuado, porque son empresas que toman riesgos. Si uno se pone a pensar el medio ambiente, el Código del Medio Ambiente empezó acá en 1992, la evaluación de impacto ambiental empezó el 2001, su reglamento el 2009, eso es reciente. ¿Y qué ha pasado en los otros años? En otros países ya había explotación minera en Canadá, en otros países, Estados Unidos, y cómo ellos han ido manejando, ¿no? Entonces, y han tenido riesgos. Entonces, el riesgo es constante, pero la capacidad de prevenir ese riesgo va a estar en juego, va a ser parte de su labor. Y también, si sucede, remediarlo lo más pronto posible, de manera eficiente, ¿no? Entonces, eh, desde su posición hay una crítica, pero ustedes van a trabajar para esas empresas y tienen que defender la imagen de estas empresas. Si se ha equivocado, entren como gestores sociales y cámbienla, porque un relacionista comunitario y de que sabe relaciones comunitarias responsables trabaja para estas industrias y estas industrias tienen riesgos.
riesgos ambientales y también críticas de los que no están metidos en el mundo corporativo, fácilmente pueden lanzar críticas. Porque es fácil lanzar la crítica, pero ustedes van a estar en el corazón de la gestión de estas industrias. Entonces tienen que ser muy hábiles para prevenir y para mejorar la gestión de estas corporaciones, hacia mejorar cada vez su imagen de una manera transparente, bien trabajada, pero eso no quita que pueda haber un accidente. Y cuando suceda tienen que estar listos para poder responder a eso, ¿no? No son industrias, digamos, que no tengan riesgo, están construyendo, están usando explosivos, están perforando, tienen que hacer grandes construcciones, entonces hay ese riesgo, ¿no?